Una persona me pregunta a través del correo electrónico eh, algo que yo sé que experimentan muchas personas con sus familiares. Todos tenemos eh, el deseo de vivir una vida familiar bella porque para eso hemos sido creados. Pero la realidad no siempre es así. Yo mismo les he compartido cómo los primeros años de mi vida y pasada mi primera juventud, mi papá era una persona violenta, muy violenta físicamente, verbalmente, inescrutable, distante, y que mi reconciliación con él se produjo cuando yo ya había pasado los 25 años y después de su conversión al catolicismo. Y me hubiera gustado tener un padre amigo, como muchos padres que veo, padres de familia, que son realmente amigos de sus hijos y que tienen una relación cercana, sin dejar de tener la autoridad paternal o la autoridad maternal, ¿no? Pero realmente se aman y se sienten protegidos y establecen un vínculo muy hermoso. Pero la verdad es que no siempre es así. Con mucha frecuencia no tenemos los padres ideales, ¿no? Y esto es lo que lleva a que un amigo me haga la siguiente pregunta. Me dice, ¿cómo se hace para cumplir el cuarto mandamiento cuando tus padres no son honorables, cuando pecan, cuando te maltratan o maltratan a otras personas o se maltratan entre ellos? Mira, hermanito, la respuesta es muy sencilla. Honrar a padre y madre, el cuarto mandamiento, es un mandamiento que no tiene condiciones. No dice honrarás a padre y madre si es que tu padre y tu madre son honorables, son personas dignas de honrarse, o son personas que se portan adecuadamente contigo. No tiene condiciones. Y por otro lado, tenemos que entender también que el mandamiento nos dice honrar padre y madre. ¿Y esto qué cosa significa? Significa, por más duro que suene, que no necesariamente tienes que estar motivados por sentimientos de amor. Porque si mi padre, como insinúa este amigo cuando habla de que no es honroso, es por ejemplo un tipo completamente infiel a mi madre, es una persona alcohólica y violenta, es una persona que abusa de los hijos, es una persona que vive para su trabajo y para sus amigos y para sus diversiones y no contribuye con una presencia auténticamente paterna en la casa. O la madre es adicta, la madre tiene ataques de nerviosismo o de violencia que podría controlar y no lo hace, no, simplemente se deja llevar por el sentimiento, por la furia, o por los deseos de venganza. Conozco mamás que porque los hijitos han cometido un error que podría cometer cualquier niño, se vengan de ellos y le quitan la palabra por días, ¿no? Con el efecto terrible que eso tiene en un niño que no recibe el indispensable retorno de mamá y papá, especialmente de mamá. Entonces, hermanos, todas estas cosas suceden, pero una vez más, eso no significa que existe alguna razón o justificación para no honrar a padre y madre. ¿Y qué cosa significa honrar? Honrar significa respetarlos. Honrar significa reconocer que a pesar de las dificultades de esa persona, de sus vicios, de sus problemas,
por más dolorosos que sean para los hijos, por más trágicos, por más vulgares, por más extremos, incluyendo, supongamos que se trata de un criminal, de un asesino, de un narcotraficante, de una persona que está en la cárcel o que está en fuga, que ha cometido delitos. Sin embargo, por razones misteriosas de Dios, esa persona fue elegida por Dios para que fuera aquel que contribuyera a que yo viniera al mundo, aunque sea incluso con un acto físico. No. Entonces, obviamente, en el concepto de padre y madre que se asume en el Antiguo Testamento, se asume, por supuesto, un cierto nivel de presencia. Y entre otras cosas, porque, o sea, en el momento de la escritura bíblica, las unidades familiares estaban íntimamente ligadas a las unidades tribales y eran más sólidas, ¿no?, de lo que son ahora. Pero honrar significa respetar. ¿Y cómo respetamos? Respetar significa fundamentalmente desear y buscar el bien para la otra persona en la medida de lo posible. Entonces, cuando yo respeto, por ejemplo, saludo, ¿no? Le deseo a alguien un buen día, le digo buenos días. Yo conozco el caso de un hermano que su madre, que yo después de muchos años creo que no estaba en la plenitud de sus cabales, muy probablemente, por una ofensa mínima, le quitó la palabra. Durante 2 años vivían en la misma casa. Le preparaba la comida, lavaba la ropa, se sentaban en la mesa, pero no le hablaba. No le hablaba el día del cumpleaños de ese hijo, no le hablaba en Navidad, no le hablaba en Año Nuevo, no le hablaba en la Pascua, y se supone que iban a misa, hacían actividades juntos, comían en la misma mesa, vivían en el mismo departamento, y no le hablaba. Le servía la comida, le retiraba el plato, ¿no? Y cuando el hijo le daba un regalo por el Día de la Madre, le daba un regalo por su cumpleaños, y le ponía una nota diciendo, mamita, te quiero mucho, dando todos los pasos posibles de respeto, la mamá no le hablaba. Finalmente, después de 2 años, se rompió el hielo por una razón completamente providencial, cuando la mamá le dijo, hijo, yo veo que tú has perseverado y creo que ya es tiempo de que hablemos de nuevo, porque, ¿qué pasa? El hijo lo que no hizo es responder de la misma manera. No le quitó el habla, se dirigía a ella en la medida de lo posible. No le hacía preguntas porque sabía que no iba a contestar, pero se dirigía a ella. Le decía, mamita, estoy yendo, voy a regresar a tal hora. Hola, mami, ya regresé. Mamá, buenas noches. Mamá, buenos días, ¿no? Y cuando él se acercaba para darle un beso, la mamá no lo aceptaba. Entonces, lo único que él podía hacer es hablarle, dejarle regalitos, dejarle flores. Entonces, a un padre, pues, que es un abusador, probablemente no le deje flores, ¿no? Pero honrarlo significa desearle el bien y expresarlo, ¿no? Y a veces esa expresión se puede limitar solamente a decir, papá, rezo por ti y deseo lo mejor para ti. Incluso como respuesta a una bofetada, a un golpe injustificado, a que ha regresado borracho a la casa, o la madre que ha sido injusta, que también nos ha golpeado, o que nos ha dicho una palabra extremadamente hiriente, especialmente cuando es injustificada. Entonces, recordemos esto, hermanos, porque honrar padre y madre no solamente se queda ahí. Recordemos también que en el Deuteronomio y en el Levítico y en el libro de la sabiduría y en los Salmos se habla de cómo Dios va a premiar a aquellos hijos que son fieles y pacientes con los padres, ¿no?
Y por otro lado, también sabemos que San Pablo, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de la familia, habla de que los hijos respeten a los padres, ¿no? Y también habla de la obligación que tienen los padres de ser pacientes con los hijos y, como dice San Pablo, no sea que pierdan la esperanza, ¿no? Esos papás que son excesivamente criticones, que siempre le llaman la atención o los golpean, etcétera, lo que va a llevar es que el hijo pierda la esperanza. Pero en lo que respecta a los hijos, hermanos, miren la Sagrada Escritura de la primera a la última página, y no hay ningún mandamiento que diga que los padres honren a los hijos. Los padres cuidan a los hijos, mantienen a los hijos, pero no hay ningún mandamiento equivalente inverso. Los hijos son los que tienen que honrar a padre y madre. Entonces, cuando tus padres no son honorables, cuando pecan, cuando te maltratan o maltratan a otras personas o se maltratan entre ellos, entonces haz todo lo que puedas para honrarlos. Por ejemplo, pedirles que dejen la violencia, pedirles que por favor se reconcilien. Y muchos de estos actos pueden parecer inútiles, hermanos, pueden parecer inútiles, pero yo soy testimonio de cómo la perseverancia en la oración por mi padre finalmente fue premiada por Dios, fue un hecho divino, no fruto, digamos, directo de mi oración, porque los milagros los hace Dios, no los hacemos nosotros. Pero cómo no solamente se convirtió, sino se convirtió en una persona decente, bondadosa, ejemplar y mi amigo. Y como he dicho en múltiples ocasiones, murió como un santito. Este amigo que les contaba, que como después de 2 años, de la manera más inesperada, cuando él ya no estaba esperando nada, ¿no? Después de 2 años uno ya pierde la esperanza y se acostumbra a que no le hablen. La mamá rompe el silencio y le dice: yo he visto que tú todo este tiempo has cambiado, has mejorado. Y en realidad no es que este hermano hubiera cambiado, lo único que había hecho era honrar padre y madre. Entonces, honrar significa respetar, significa desear el bien. ¿Cuánto bien podemos hacerlo? Eso depende de cada circunstancia. Como digo, este hermano le ponía flores. Yo le ponía flores a mi papá, me hacía volar por la ventana, ¿no? Entonces, hay circunstancias, pero la decisión de honrar es la que nos lleva a buscar los medios mejores y más prudentes. Hay unas ocasiones en las que una persona puede decir: mira, le puse flores a mi madre y al día siguiente encontré las flores en el tacho de la basura. Muy bien, hermano, eso no es para que te ofendas y dejes de honrarlo. Eso es para que aprendas otra forma de honrarla. Y si supongamos el caso extremo de que todos tus gestos externos van a ser rechazados, palabras bonitas, recomendaciones, súplicas, etcétera, aún los puedes honrar rezando por ellos, sabiendo lo que son, pero rezando genuinamente por ellos. Que tengas un buen día.